Buenas tardes a los usuarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a los árbitros, abogados y público en general que nos acompaña el día de hoy en el segundo webinar realizado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy va a tratar sobre el arbitraje acelerado. Mi nombre es Álvaro Estrada y me acompaña Fiorella Casaverde, ambos secretarios del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. La primera parte de este webinar va a estar relacionada a la etapa previa a la constitución del Tribunal Arbitral. Es decir, se va a explicar todo lo relacionado al ámbito de aplicación del arbitraje acelerado, sus características, costos y duración, así como las ventajas o beneficios que este tipo de proceso nos trae. Como segunda parte del webinar, Fiorella nos explicará todo lo relacionado a la etapa posterior a la constitución del Tribunal Arbitral. Es decir, qué actuaciones arbitrales se realizan en esta etapa, cuáles son las reglas aplicables y todo lo relacionado a la emisión del laudo arbitral. Finalmente, entraremos en una etapa de ronda de preguntas en la cual el público en general nos podrá realizar las que consideren pertinentes. Bueno, como les había comentado, la primera parte de este webinar tocará todo lo relacionado a la etapa previa a la constitución del Tribunal Arbitral. Primero vamos a hablar del ámbito de aplicación. Existen dos supuestos para saber si estamos frente a un arbitraje acelerado. El primer supuesto es cuando existen reclamaciones del demandante y, de ser el caso, reclamaciones del demandado que sumadas en su conjunto no superan el monto de los $50.000. Esto salvo que el centro decida otra cosa tomando en cuenta circunstancias relevantes del caso, como podría ser la complejidad del caso o también cuando existan reclamos de las partes que no sean susceptibles de ser cuantificadas. Por ejemplo, un caso típico es cuando una parte reclama la resolución del contrato. El segundo ámbito de aplicación es cuando las partes han convenido o han acordado en su convenio arbitral que se apliquen las reglas del arbitraje acelerado, y esto va a ser independientemente del monto que se esté controvirtiendo, es decir, puede existir un arbitraje acelerado cuando las partes lo han convenido en su convenio arbitral y la controversia ser de $70.000 o $80.000. Y previamente tiene que haber una confirmación del centro. Como segundo aspecto vamos a ver las características de este tipo de proceso. Y la primera característica de este proceso es que en principio es resuelto por un árbitro único. Y acá tenemos que ver dos escenarios. El primero es cuando las partes han acordado en su convenio arbitral que el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro único. Si es así, definitivamente vamos a estar en un arbitraje acelerado con un árbitro único. El segundo supuesto es cuando las partes no han establecido la cantidad o el número de árbitros que van a resolver esta controversia. En este caso igual, el centro ha optado porque se derive un árbitro único, porque ya estamos hablando de un arbitraje acelerado, y este es el espíritu de este proceso. Pero ¿qué pasa cuando las partes en su convenio arbitral han pactado la cantidad de árbitros y han pactado que sean 3 árbitros? En ese caso se desarrolla un procedimiento breve, que consiste en que el centro invita a las partes, les comunica a las partes si estarían conformes de que el arbitraje sea resuelto por un árbitro único. Si las partes están de acuerdo, no hay ningún problema. Estamos ante un arbitraje acelerado con un árbitro único. Pero si las partes no manifiestan su conformidad de que sea un árbitro único, ahí el arbitraje igual va a ser un arbitraje acelerado, pero con 3 árbitros. La segunda característica es que hablamos de un honorario fijo. Y eso va a depender, como ustedes pueden ver en el cuadro, de dos supuestos. Si la cuantía del arbitraje, de la disputa, el monto en disputa, es menor o igual a $20.000, el honorario del árbitro va a ser de $1.500 y los gastos administrativos van a ser de $1.500. Pero si la cuantía del arbitraje, del monto en disputa, es mayor a $20.000, pero es menor o igual a $50.000, ahí va a incrementar un poco. Ya vamos a hablar de $2.000 para el árbitro y $2.000 en gastos administrativos. Y acá un tema que me gustaría dejar claro es que
si estamos en una situación donde el arbitraje acelerado va a ser resuelto por 3 árbitros, ahí cada árbitro va a recibir lo que corresponda de acuerdo a la tabla de aranceles. Si nos encontramos, por ejemplo, en el primer caso, ya no estaremos hablando de honorarios arbitrales de 1.500, porque ya no es solo un árbitro, sino vamos a estar hablando de 4.500. Los gastos administrativos igual se mantienen. Como tercera característica, estamos hablando de un proceso que tiene un plazo reducido, un plazo muy, muy reducido. ¿Por qué? Porque después de la constitución del tribunal arbitral, el plazo para emitir el laudo, según el reglamento y según las reglas del arbitraje acelerado, es de 3 meses. Luego de la constitución, solo se tiene 3 meses para laudar. Y ya Fiorella les va a explicar a mayor detalle qué actuaciones se van a desarrollar en estos 3 meses que tiene el árbitro para emitir el laudo. Y finalmente, vamos a hablar de las ventajas o beneficios que nos ofrece este tipo de arbitraje. Bueno, hablamos de la celeridad. No estamos hablando de un proceso que, en definitiva, luego de la constitución del tribunal arbitral no debería demorar más de 3 meses. Son 3 meses para laudar. La segunda ventaja o el segundo beneficio que encontramos es la reducción de costos. Como ya les expliqué en su momento, estamos hablando de honorarios y costos fijos, de gastos administrativos fijos. Independientemente de la cuantía, siempre van a ser los mismos gastos. Y el segundo tema que apoya esta ventaja es que, si ustedes recuerdan, el centro invita siempre a las partes a que, a pesar de que han pactado de que sea un tribunal compuesto por 3 árbitros, que den su conformidad de que el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro único. Entonces ahí ya no vamos a estar pagando a 3 árbitros, vamos a estar pagando solo a uno y por tanto va a haber una reducción de costos. Y la tercera ventaja que encontramos en este tipo de proceso es la promoción del uso de las tecnologías, porque, como también les va a explicar en su momento Fiorella, en este tipo de procesos se promueve que todo, tanto la presentación de los escritos, la notificación de las comunicaciones y las decisiones del tribunal arbitral, sea todo por medio electrónico, por correo electrónico. ¿Por qué? Porque con eso se evita justamente los tiempos muertos que hay en las notificaciones físicas. Entonces, estas serían las 3 ventajas que nosotros podríamos encontrar en un arbitraje acelerado. Bueno, y ahora pasaremos a hablar de la etapa posterior a la constitución del Tribunal Arbitral a cargo de Fiorella Casaverde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en esta tarde junto a nosotros de este tema tan interesante. A ver. Como bien lo indicó Álvaro, yo estoy a cargo de explicar cuáles son las reglas que se van a aplicar al arbitraje acelerado una vez se haya constituido el tribunal arbitral. Constituido el tribunal arbitral, la primera regla es que las partes solamente pueden presentar un escrito de demanda, un escrito de contestación de demanda y, en caso consideren en ese mismo escrito formular reconvención, y un escrito por el cual absuelvan la reconvención si es que ésta se llegara a formular. Todos estos escritos postulatorios van a tener que ser presentados en un plazo de 5 días hábiles que se van a empezar a computar a partir del día siguiente de que se haya constituido el tribunal arbitral. Asimismo, en las reglas que se tienen que observar en este tipo de procedimiento, se establece que todos los medios probatorios que las partes tengan a bien presentar, se tienen que presentar conjuntamente con los escritos postulatorios. Asimismo, las partes solamente podrán presentar medios probatorios de tipo documental. Sin embargo, de manera excepcional, se podrá presentar algún tipo de medio probatorio que requiera actuación probatoria. Sin embargo, atendiendo a la brevedad de los plazos, lo recomendable es que las pretensiones sean sustentadas solamente sobre medios probatorios de tipo documental. Cuarta regla. ¿Se puede o no se puede realizar audiencias en un arbitraje acelerado? La regla en sí es que no se llevan a cabo audiencias en un procedimiento acelerado. Sin embargo, si las partes han ofrecido
como medio probatorio algún medio probatorio que requiera de actuación, entonces el tribunal arbitral va a establecer, celebrar una única audiencia para actuación de pruebas en la cual asimismo se llevará a cabo las alegaciones orales que las partes pudieran tener. Como hemos indicado, todas estas reglas anteriores se encuentran definidas y establecidas en nuestro reglamento. Sin embargo, existirán situaciones o circunstancias que no estén previamente establecidas o reguladas por el reglamento en las cuales el tribunal va a tener que decidir. De esta manera, cualquier decisión que deba emitir el tribunal arbitral para la continuación de la administración de este tipo de procedimientos tiene que obedecer y observar la naturaleza del proceso, especialmente el tema de la brevedad de plazos con las que se cuenta para la realización de actuaciones. Entre las principales facultades o actividades que el tribunal puede realizar en este tipo de procesos se encuentra definir la extensión máxima de los escritos postulatorios y de los medios probatorios que las partes pueden ofrecer. Asimismo, como bien dijo Álvaro, el uso de la tecnología es una característica bastante palpable en este tipo de procedimientos porque el tribunal puede disponer la utilización de teleconferencias, de videollamadas. De hecho, esta es una de las facultades más importantes y sumamente útiles en una coyuntura como la actual, en la cual por la declaratoria de emergencia es prácticamente imposible que un tribunal pueda reunirse de manera física con las partes. De hecho, la Cámara de Comercio proporciona a los tribunales la posibilidad de acceder a una plataforma virtual en la cual se pueden llevar a cabo audiencias de manera remota. Finalmente, como bien dijo Álvaro, el plazo para la emisión del laudo es de 3 meses. Estos 3 meses se contabilizan a partir del día siguiente de constituido el tribunal. Es decir, por ejemplo, hoy estamos 8 de abril de 2020. Los 3 meses para la emisión del laudo vencerían el día 8 de julio de 2020. Asimismo, como cualquier otro procedimiento arbitral previsto en nuestro reglamento, se pueden presentar solicitudes contra el laudo. Para la tramitación de este tipo de solicitudes debemos remitirnos a la parte general de nuestro reglamento, específicamente al artículo 40, en el cual se establece que notificado el laudo, las partes contarán con 10 días hábiles para la realización o la presentación de cualquier solicitud contra el laudo, ya sea interpretación, integración, exclusión o rectificación. La contraparte contará con un plazo de 10 días hábiles para absolver esta solicitud y el tribunal contará con un plazo de 10 días hábiles para resolver la solicitud. Este plazo, asimismo, puede ser ampliado por una única vez por un plazo máximo de 5 días hábiles. Bueno, esas son todas las características que les podemos indicar respecto a las reglas luego de constituido el tribunal, y en este momento pasaremos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta es si es posible que el plazo de 3 meses para la emisión del laudo se prorrogue. Nuestro reglamento establece que efectivamente es posible que este plazo se prorrogue, pero el tribunal tiene que solicitarlo al Consejo Superior de Arbitraje y obviamente tiene que existir un argumento razonable que sustente esta solicitud de ampliación. Y otra pregunta que nos hacen, y bueno, que son similares en realidad, están preguntando si este tipo de proceso se aplica solo al arbitraje ordinario, es decir, al arbitraje comercial, o también puede ser al arbitraje de inversiones, al arbitraje de contratación pública, etcétera. Y sí, se puede aplicar a cualquier tipo de arbitraje. Se tienen que cumplir simplemente los supuestos que se les ha indicado, y también tiene que haber previamente una evaluación del centro si es que existen circunstancias que ameritan que no se tramite como un arbitraje acelerado, ¿no? Tenemos también como pregunta si todos los árbitros están dispuestos a aceptar este tipo de procedimientos.
De hecho, como en cualquier proceso de arbitraje, se les remite a los árbitros la carta con los datos necesarios respecto al proceso al cual se les pretende designar como árbitros. En la carta se indican claramente cuáles son las características de este proceso, se informa al tribunal cuáles serían sus honorarios y que se trata de un proceso acelerado por el cual tienen este plazo tan breve para laudar. De hecho, el tribunal toma conocimiento previo a aceptar de estas características especiales y por experiencia eh, creo que los árbitros sí están aptos y dispuestos a participar en este tipo de procedimientos precisamente porque como es algo novedoso, están también interesados en conocer y en aprender. ¿Qué nos dices tú, Álvaro, sobre esto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en la misma línea existe otra pregunta. Nos dicen, en los casos en que los medios probatorios son documentales, ¿crees que sería importante la realización de una audiencia única a fin de privilegiar la inmediación? De hecho, este tipo de proceso, por la poca complejidad que tiene, y según nos explica también el mismo reglamento para las reglas de arbitraje acelerado, el árbitro en realidad solo debería resolver sobre la base de la documentación que se presenta. Y sobre eso debería resolver. No debería haber audiencias y de hecho la práctica del centro es que no hayan audiencias en este tipo de procesos. Pero igual va a depender del árbitro único si siente la necesidad de que haya una audiencia para poder esclarecer algunos puntos que no le han quedado claros en el intercambio de posiciones, tanto de demanda como de contestación, ¿no? Uh-huh. Bueno, una de las preguntas está relacionada a la oportunidad de pago de honorarios y gastos administrativos. Bueno, por regla general, en la Cámara de Comercio de Lima, tanto los arbitrajes ordinarios como los arbitrajes acelerados, el pago de honorarios se realiza previa a la constitución del tribunal. De hecho, una vez se contesta la solicitud de arbitraje y tenemos establecido si es que va a haber una respuesta con reclamaciones, es decir, pretensiones de la parte demandada, se establece la liquidación de la solicitud y de la posible reclamación que realice la parte demandada y las partes cuentan con 10 días hábiles para realizar los pagos. Es decir, los pagos se realizan previo a la constitución del tribunal. Otra pregunta que nos hacen, ¿no hay opción para ampliar las pretensiones de la demanda? Y el reglamento de las reglas del arbitraje acelerado lo que indican expresamente es que las partes van a presentar solo un escrito de demanda, un escrito de contestación, y de ser el caso de reconvención, y un escrito de contestación a la reconvención. Es decir, solo tienen la posibilidad de presentar dentro de este escrito que se les posibilita todas sus pretensiones y todos sus argumentos. Por eso es que justamente el espíritu de este tipo de arbitraje es que sea rápido, justamente para pedirle a las partes que puedan presentar sus posiciones dentro de este plazo. Nos preguntan si los arbitrajes que se encuentran en curso se pueden adaptar a esta medida o qué solución se puede aplicar a los mismos. Bueno, como bien indicó Álvaro, la etapa en la cual se decide si un arbitraje va a ser acelerado o no es la etapa de preconstitución del tribunal arbitral. Cuando se tiene la respuesta a la solicitud, se invita a las partes a que adopten este mecanismo de arbitraje acelerado. Si la pregunta está orientada a un proceso que todavía se encuentra en esta etapa, entiendo que el secretario va a remitir esa comunicación invitándolos a que sea un arbitraje acelerado. Sin embargo, si el tribunal al que se refiere ya se encuentra constituido o ya se dieron las reglas, no es posible que un arbitraje ya constituido se reconduzca a un arbitraje acelerado. Otra pregunta que nos hacen, ¿bajo qué supuestos o criterios fuera de la cuantía se deja de optar por este mecanismo, por el mecanismo de arbitraje acelerado? Y la evaluación que hace el centro es una evaluación de caso concreto, de caso por caso. Pero lo que toma en consideración son algunos factores como la complejidad del caso, por ejemplo, y si existen, por ejemplo, pretensiones que sean de naturaleza declarativa. Por ejemplo, el caso de una resolución de contrato. Esta no se puede cuantificar, no está cuantificada en la pretensión,
pero sí es una pretensión declarativa. Y en ese caso, eso sería tomado como una alternativa para el centro para ver si opta o no porque sea un arbitraje acelerado o un arbitraje ordinario. Se consulta si las partes solicitan una audiencia pese a no haber pruebas que necesiten actuación, la realización de la audiencia sigue bajo potestad del árbitro o se otorga la realización de la audiencia a pedido de la parte. Bueno, como se indicó, la regla es que no se realicen audiencias que no sean necesarias y que no están relacionadas a la actuación de medios probatorios. Sin embargo, dado que el tribunal es quien tiene la facultad de dirigir y conducir el proceso, si el tribunal, bajo el pedido de la parte, considera necesario llevar a cabo esta audiencia, lo puede disponer. Sí, otro supuesto y otra pregunta que nos hacen, mejor dicho, es si el laudo arbitral puede exceder de los 50.000, ya sea por intereses u otros aspectos que el árbitro haya valorado durante el proceso, ¿no? Y ahí, como se les había explicado en un momento, puede suceder, puede suceder, porque puede darse el caso, por ejemplo, de que una pretensión que está reclamando una parte sea de $49.000, pero también puede suceder que esté reclamando costas y costos. Entonces, en este caso, sí hay una superación del monto, pero, por ejemplo, en ese caso concreto, la valoración y la determinación de las costas y costos son parte del arbitraje, independientemente si se solicitan o no. Existe la posibilidad del pago por subrogación en aquellos arbitrajes que una parte no quiere hacer el pago de su parte. Efectivamente, si se ha emitido la liquidación de gastos arbitrales y una parte realiza el pago y la otra no, el centro va a emitir una segunda comunicación en la cual informa que una de las partes no ha realizado el pago y que por tanto se subrogan esos pagos pendientes, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a la parte que sí realizó sus pagos para que en calidad de pago subrogado realice ese pago pendiente. Bueno, creo que hasta ahí damos por concluidas las respuestas a las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias. No sé si Fiorella tengas que decir algo adicional. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta tarde. Los invitamos a participar en el siguiente webinar, que es el día viernes y va a tratar sobre las reglas del arbitraje en los tiempos modernos. Cualquier información que necesiten pueden escribirnos al correo oficial de la Cámara de Comercio de Lima, que estaremos atentos a cualquier pregunta adicional que puedan tener. Muchas gracias por participar hoy. Muchas gracias.